ya se han vacunado más del 80% de las personas. Muy buenas tardes, Romy, y también a los televidentes de TV Perú Noticias. Tal como ya se había informado, se desarrolla a esta hora de la tarde una conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular Aníbal Torres. Escuchemos. Igualmente se ha eliminado las restricciones que por razones del COVID existía en las aulas escolares. Ahora se va a desarrollar las clases normalmente sin esas restricciones. También se ha acordado realizar un gabinete binacional de ministros de Perú y Ecuador, con el cual, como nosotros sabemos, tenemos muchos problemas comunes. Por ejemplo, el tránsito entre ambos países. Tenemos allí el problema para nosotros que por allí ingresan bastantes venezolanos, lo cual no consideramos que sea negativo, pero sí, por supuesto, aquellos que vienen a delinquir a nuestro país. Tenemos problemas con el desarrollo de la minería ilegal en el Ecuador, que contamina los ríos que vienen a desembocar en el Perú. Hay bastantes avances, por supuesto, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero allí vamos a tener que tomar ciertas medidas para poder adquirir los bienes que se utilizan en estos programas sociales a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a la pesquería artesanal, ¿no? Se ha financiado 200 obras de saneamiento y mejoramiento de barrios por un monto de 558 millones. Se han firmado convenios con 152 municipalidades distritales, provinciales y gobierno regional. En total son 185 obras de agua y saneamiento y 24 obras de pistas y veredas y equipamiento urbano, dando trabajo a más de 248,000 personas. Hay avances en el turismo, pero sí tenemos que reconocer que esta actividad ha caído enormemente y tenemos que restablecerla. Para eso se están dictando varias medidas. Por ejemplo, el de que en los aeropuertos que no se puede volar en la noche o en días oscuros, hay que colocar las luces respectivas. Si bien es cierto, eso no se va a poder colocar inmediatamente a todos, pero progresivamente tenemos que llevar a cabo esa actividad tan importante, no porque así duplicamos los viajes, triplicamos los viajes y se incrementa, por supuesto, el turismo y eso genera utilidades para nuestro país. Vamos a darle la palabra aquí al ministro de Defensa. Gracias, señor Premier. Buenas tardes, señores periodistas, para compartir con ustedes algunas actividades que vamos a desarrollar en los próximos días. Este viernes 22 se cumplen 25 años de una de las operaciones militares más exitosas del mundo, Chavín de Huanta, por lo cual se llevará a cabo a las 9 de la mañana la ceremonia principal en la réplica de la residencia del embajador, en la que se rescataron a los 172 rehenes con un grupo de comandos de 149 personas. En estos 25 años son motivos para reafirmar nuestro compromiso a seguir luchando contra los remanentes terroristas en el Valle del Bray. Como objetivo, este gobierno se ha trazado de que antes de 2026 este valle deje de ser zona de emergencia y se está trabajando intensamente para que estas 40 bases
contrasubversivas que tenemos allá se conviertan en 40 centros de producción, para lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Producción, Ministerio de Comercio Exterior, para que los productos, con el Ministerio de Transportes, para hacer la vía de comunicación, carreteras y puentes que permitan desarrollar esta zona. En ese sentido, ya la semana pasada se firmaron 9 convenios con el Ministerio de Transportes para el tendido de 9 puentes, 6 en Junín, 2 en Huánuco y 1 en Pasco. Asimismo, tenemos trabajando ya también con el Ministerio de Transportes el aeropuerto de Pichari y el aeropuerto de San Juan de Marcona, así como el gran puerto minero del sur de San Juan de Marcona, que permitirá sacar todos los minerales del corredor minero del sur a través de uno de los puertos más profundos de Sudamérica, que es San Juan de Marcona. Asimismo, invitarlos para que este 21, el jueves 21, de mañana, llegan los grandes veleros de Sudamérica. Está viniendo Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y el velero más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, que es el BAP Unión, con 247 tripulantes. Van a poder ustedes apreciar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. A toda la población los invitamos a ver la regata de estos 5 grandes veleros del mundo a través de la Bahía de Miraflores y la Bahía del Callao. Asimismo, en los próximos días, el 8 de junio, se realizará la Gran Maratón Militar Mundial, también acá en Lima, con la participación de 20 países, entre los cuales está Arabia Saudita, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Uruguay, Polonia, Qatar, Rumania, Eslovaquia, Sirianga, España, Suiza, y también van a poder ustedes disfrutar de esta gran actividad. Los invitamos a que participen este fin de semana en estas grandes actividades y nuevamente nuestro reconocimiento a esos 149 comandos que pudieron realizar una de las operaciones de rescate más famosas del mundo y más exitosas. Muchas gracias. Señor Premier, señores periodistas, por su intermedio también dirigirme a todo el país. Informar que el día de hoy, además, en Consejo de Ministros, se aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, justamente por los problemas que son de conocimiento público, de un conflicto social que se tiene ya hace aproximadamente 2 meses entre comuneros y también los trabajadores y también la empresa. Quiero informar algunos hechos que son importantes tener en cuenta. El domingo 10 de abril y el martes 12 de abril nos dirigimos una comitiva del Ejecutivo a buscar el diálogo a la misma comunidad. Nos reunimos con los señores comuneros en ambas fechas alrededor de 5 a 7 horas, buscando que se instale una mesa de diálogo que luego sería publicada a través de una resolución ministerial de PCM. Hasta la fecha del día de hoy no se han logrado poner de acuerdo los señores comuneros, causando básicamente un perjuicio sumamente fundamental que ustedes también ya deben de tener conocimiento. Si bien es cierto, hay temas irresolutos que se tienen que dialogar con la empresa, es necesario saber que a 5.000 personas que están en un campamento se les ha dejado sin el derecho al agua. No se han podido empezar las clases. Tenemos un hospital casi colapsado. Nosotros reconocemos y valoramos el pedido de todos los peruanos, pero así como lo hemos manifestado anteriormente, no podemos diferenciar a unos peruanos de otros peruanos. En el país todos somos iguales. El día de hoy, en Consejo de Ministros, se ha tomado esta decisión a fin de poder instar al diálogo. Deben de recordar además que existe un documento que la comunidad siempre menciona, y es el acta del 12 de febrero, que en realidad es un acta unilateral. En este documento lo que pide la comunidad son $5.000 millones
Recordemos que la cantidad de comuneros son 470 y además piden el 5% de utilidades. Esa data es importante que ustedes tengan y también tengan conocimiento del documento. Desde el gabinete hemos instado a través del Viceministerio de Gobernanza el diálogo. Diálogo que nosotros consideramos no ha terminado, pero sin embargo, a fin de salvaguardar la integridad física tanto de los comuneros como de los trabajadores y evitar que se genere un enfrentamiento, entonces tiene que ingresar el principio de autoridad. En esas líneas es que se declara este estado de emergencia. Con relación a este problema, yo también vía telefónica me he comunicado y también presencialmente con miembros de la comunidad, con miembros de la empresa, con trabajadores de la empresa. Los miembros de la empresa prometieron retirar las denuncias hechas contra miembros de la comunidad y la comunidad ofreció liberar el agua y también los rieles por donde la mina traslada su mineral. Ese acuerdo fue verbal y deberíamos suscribirlo, pero al final la comunidad no la suscribió y lo que están exigiendo es un pedido, por supuesto, irracional, imagínense ustedes, 5.000 millones de dólares, una cantidad en realidad inimaginable que están solicitando esas 470 comuneros. Eso nos ha conducido a declarar el estado de emergencia y por supuesto el problema se tiene que resolver ya. El ministro de Justicia. Gracias, Premier, estimados ministros, estimados periodistas. En coordinación con el Ministerio de Salud, el día de ayer hemos aprobado el protocolo para que se restablezcan las visitas a todos los internos e internas de los establecimientos penitenciarios del Perú, teniendo en cuenta que hemos superado el 85% de vacunación con las 3 dosis. Asimismo, se está restableciendo al 100% la funcionalidad de cárceles productivas. Esto consideramos que es parte del proceso de resocialización que hemos anunciado y contribuye además a que se puedan integrar las familias con los internos, que es parte también de este proceso de resocialización. En segundo lugar, el día de hoy en Consejo de Ministros hemos aprobado el proyecto de ley que implementa el tratamiento médico especializado para la inhibición de la libido de violadores de menores de edad. Implica que es el proyecto que muchos denominan castración química, muchos dicen que es una denominación que no corresponde. En la literatura nacional e internacional la denominan así. Este proyecto ha sido aprobado, se está elevando el día de mañana al Congreso de la República para que sea analizado, discutido y, si lo consideran pertinente, aprobado. Quiero dejar expresa constancia que se trata de un proyecto dentro de la facultad constitucional que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y dentro de la facultad constitucional que tiene el Consejo de Ministros. Es necesario precisar que este proyecto persigue esta medida para aquellos delitos que tienen pena determinada, es decir, todos aquellos delitos de violación de la libertad sexual con pena determinada, no así para aquellos delitos como el 173 y 173A, que habla de violación de menores de edad, que implica cadena perpetua. Nosotros ya tenemos en nuestro Código Penal cadena perpetua para violadores de menores de edad. Por tanto, consideramos que esta medida como pena accesoria es para aquellos que cometen delitos de violación de la libertad sexual con penas determinadas, 15 años, 20 años, 25 años, y la medida se aplicará luego de cumplida la pena. Una vez que la pena se cumple, privativa de libertad, se aplica o se ejecuta la pena accesoria. Esta medida la consideramos pertinente, tiene un marco constitucional de protección y responde también a una realidad social en concreto. En tercer lugar, quiero anunciar que, como se hizo mediante un comunicado oficial el día de ayer, ya se encuentra en el establecimiento penal de Chayapalca este sujeto
imputado e investigado por violación de la libertad sexual de esta menor de edad en la ciudad de Chiclayo. Tomamos esta decisión, todos saben que el penal de Chayapal, que es el penal de máxima seguridad, el que tiene extremas medidas, y consideramos que aquel que comete un delito grave en nuestro país, aquel que vulnera la integridad y la indemnidad de una menor de edad, debe estar en el lugar que debe estar esperando su condena. Estamos invocando al Poder Judicial y al Ministerio Público que se activen los procesos especiales que establece el Código Procesal Penal, como es el proceso inmediato, en tanto consideramos que al haber sido identificado este sujeto en flagrancia, estando los elementos de prueba suficientes, serán diligencias complementarias que faltan, se pueda determinar mediante proceso inmediato, que no debe pasar de 15 a 20 días, la condena que corresponde por el 173, que es cadena perpetua. No que consideramos con esto una intromisión a la autonomía del Poder Judicial, pero es una opinión netamente jurídica y técnica y que corresponde en puridad para aquellos que generan este tipo de actos lesivos a los bienes jurídicos de menores de edad y que han sido actos que han merecido un reproche social por toda la sociedad en nuestro país. Eso quería informarles, reiterar de que el tema de la declaratoria de emergencia en Mariscal Nieto responde a razones estrictamente de seguridad, de invocación al diálogo, porque soy miembro de esa comisión, y que además lo irracional de los comuneros respecto a su pedido hace inviable que sigamos prolongando diálogos en la zona. 5.000 millones de dólares sin ningún sustento técnico no resuelve el problema. Se ha declarado la emergencia para establecer líneas de diálogo más razonables y prudentes, y creo que el gobierno a través del Ejecutivo tiene que restablecer el principio de autoridad, salvaguardando la integridad física de los mismos comuneros, de los trabajadores, y el derecho a la vida, porque están privados del derecho elemental al agua. Solamente para completar esto de la castración química, que es lo como que se conoce esta medida, es bastante debatida, respetamos todas las opiniones en contrario también. He escuchado muchas opiniones, ¿no?, que sostienen, por ejemplo, que esto no resuelve el problema. Hay que entender, ¿no?, que la medida penal, especialmente la pena privativa de la libertad, es la última ratio. Hay otras medidas, por supuesto, ¿no?, pero ninguna pena dictada por la ley penal resuelve el problema, sino disuade la comisión del delito. Hay países en donde a estos delitos sumamente graves se le aplica la pena de muerte, pero no quiere decir que con eso ya se resolvió el problema y que desaparece el delito. Lo que pasa es que se disminuye enormemente, ¿no?, la comisión de estos delitos. Esa es la función del derecho penal. La violación a menores de edad se ha incrementado enormemente en nuestro país y todos deberíamos pensar de acuerdo a la realidad, ¿no? Hay que ponernos en el caso de que nuestra hija, así como que estuviera la edad de esta niña que fue violada en Chiclayo, sea víctima de eso, nuestra hija, nuestra hermana, nuestro pariente, ¿no?, o la hijita de nuestro amigo sea víctima de eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con las manos cruzadas? No, el Estado tiene que reaccionar. Aquí el Congreso de la República evaluará, debatirá este proyecto de ley y tomará la que considere necesaria para poder combatir este gravísimo delito. El señor Ministro de Cultura. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores, señoras periodistas. El día de hoy, tal como se efectuó el compromiso en CUELAP el día miércoles de la semana que pasó, hemos aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia en el distrito de Tingo, de la provincia de Luya, en el departamento de Amazonas, respecto a los derrumbes ocurridos en nuestro centro arqueológico de Cuelac. Ese compromiso va ligado a la palabra del presidente de la República el día de ayer en un evento
de realizar un Consejo de Ministros en CUELAC, porque es importante recuperar nuestra cultura y nuestra historia que por años ha venido abandonada. Y que la semana que pasó, lamentablemente, se quiso utilizar políticamente manifestando que este gobierno no había hecho nada en CUELAC. Falso. Fue el gobierno que más ha trabajado respecto a CUELAC en 8 meses. Antes de que exista el derrumbe ya había una declaratoria de emergencia y acciones que se habían seguido. Sin embargo, no nos vamos a quedar en eso. Informarles que no solamente es CUELAC. Estamos conformando un equipo multidisciplinario que ya está trabajando para poder identificar en todas las regiones de nuestro país todos aquellos centros arqueológicos que están abandonados y que también van a ser declarados en emergencia. Porque el compromiso de la cultura y la historia para el actual gobierno no solamente es con CUELAC, que lo vamos a recuperar y lo vamos a levantar, sino es con todos los centros arqueológicos de nuestro país que por años han sufrido abandono, que por años han habido especialistas filosofando sobre la materia, pero nadie ha ejecutado absolutamente nada. Bueno, somos un gobierno que va a ejecutar, que va a trabajar sobre ello y próximamente se estará emitiendo la resolución ministerial correspondiente con todos aquellos centros arqueológicos que necesitan también intervención por parte del Estado peruano. Estos compromisos que firmamos la semana pasada en CUELAC los hemos venido cumpliendo y ejecutando tal cual, así que a través de ustedes un mensaje a la región Amazonas, a los pobladores del distrito de Tingo, que este gobierno cumple con lo que manifiesta, con lo que firma, y venimos avanzando porque la recuperación de CUELAC empieza a ser una realidad. Esta declaratoria de emergencia es por 60 días, que involucra una inversión aproximadamente de 2 millones de soles para poder iniciar los trabajos de apuntalamiento, de enmayar, de paralizar el tema de los derrumbes. Vamos a tener la responsabilidad de, por supuesto, dentro del marco de las contrataciones públicas y en las convocatorias que se haga, el hecho de salvaguardar que las empresas que vayan a postular cuenten con los seguros de vida correspondientes para cada uno de los trabajadores que va a intervenir, porque existe pues el diagnóstico que estos derrumbes pueden continuar. Independientemente de ello, la idea es recuperar CUELAC y hoy en Consejo de Ministros se ha demostrado el compromiso que tenemos con la cultura de nuestro país, con nuestra historia, y vamos a seguir avanzando en ello. No vamos a parar hasta recuperar y levantar CUELAC como corresponde, pero además hay otros centros arqueológicos que merecen atención también. Solamente informarles eso para transmitirlo a la región Amazonas y sobre la base de ello se vea que estamos cumpliendo con el acta firmada y vamos a seguir avanzando en ello. Muchas gracias, señor Premier. Señor Premier, señores periodistas, el día de hoy hemos conversado con 5 sindicatos de los serenos del Perú. Los serenos iban a realizar un paro a nivel nacional el día lunes 25. En tal sentido, se ha llegado a un acuerdo, se ha solucionado algunos problemas que ellos han presentado, ya suspendieron el paro, no se va a realizar el paro. Asimismo, para conocimiento de la colectividad, en horas de la mañana, la Policía Nacional del Perú, a través de su unidad especializada, la DINANDRO, con participación de inteligencia de la dirección de la DIGIMIN, del Ministerio del Interior, ha intervenido un inmueble en los Cedros de Villa, donde ha decomisado 1,5 toneladas, o sea, 1.500 kilos de marihuana de la calidad Muñoz Rojo, procedente de Colombia, que ha ingresado a través de Ecuador. Esa droga ha sido decomisada en un inmueble y tenemos 3 detenidos capturados. Droga que ingresa a Perú para ser comercializada a través de la microcomercialización, droga que mucho daño hace especialmente a nuestra juventud acá en nuestro país. Igual me solidarizo con CUELAC y un saludo muy especial a toda la población de Amazonas y especialmente a Chachapoyas. Gracias.
Buenas tardes, estimados periodistas. Para informarles que el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el proyecto de ley que dispone el retorno gradual de las reglas macrofiscales, ¿no? Hay que considerar que durante la emergencia del COVID-19 se tuvo que utilizar recursos para poder atender tanto los procesos de vacunación como también la atención de los pacientes que enfermaron por COVID, así como la entrega de bonos. Eso nos llevó a tener un déficit históricamente alto y también que fue acompañado además por un decrecimiento del Producto Bruto Interno. Este año estamos retomando nuevamente esas reglas macrofiscales. Básicamente son dos reglas que son las principales, que es la regla de deuda, que establece en el proyecto de ley que vamos a enviar al Congreso de la República un monto de deuda máxima de 38%, pero que gradualmente va a converger al cabo de 10 años al nivel de 30% del Producto Bruto Interno. Asimismo, el resultado económico, también conocido como déficit fiscal, va a ser reducido gradualmente. Para el próximo año, el proyecto de ley incluye un déficit fiscal de 2.4% y va a converger al 1% en el año 2026. Este establecimiento de reglas macrofiscales es muy importante porque nos da la certidumbre de que vamos a mantener el manejo responsable de las finanzas públicas y que además este es nuestra principal fortaleza como economía. El respeto a la fortaleza macroeconómica, el respeto a mantener unas cuentas fiscales ordenadas y que obviamente también nos da un espacio dentro de este periodo de convergencia para poder obviamente atender los gastos que todavía tenemos en el marco de las secuelas de la emergencia del COVID-19. También quería anunciarles, en el Consejo de Ministros de la semana anterior aprobamos un proyecto de ley muy importante que es el destrave de obras paralizadas. Las obras paralizadas generan no solamente la incomodidad para el ciudadano porque no puede contar con los servicios que tiene que tener y que han sido proyectados por el cumplimiento y la ejecución de esas obras públicas, sino que además genera obviamente menor tasa de empleo, menor crecimiento económico. En obras paralizadas tenemos más de 1.770 obras paralizadas por un valor de cerca de 12.000 millones de soles. Entonces, estamos presentando este proyecto que va, primero, generar un registro de obras paralizadas, aquellas obras que tienen un 40% de avance o más y que tienen 6 meses sin un avance físico, y lo que se va a hacer un destrave. Además, se están generando aspectos permanentes que, como es la Junta de Resolución de Disputas, que es una junta técnica que va a facilitar la continuidad de la obra y que no tengamos lo que tenemos ahora, ¿no? Obras que tienen años paralizadas, que no cumplen el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y que además no nos ayudan a cerrar brechas sociales, brechas de infraestructura. Este es un proyecto muy importante que nos va a ayudar además a mantener obviamente el crecimiento y la buena ejecución de la inversión pública. Gracias. Bien, con el saludo cordial a los señores periodistas. El día de hoy en Consejo de Ministros, aquí quiero agradecer la buena disposición del señor Premier por atender prioritariamente este tema relacionado con la educación y también a la buena disposición del equipo técnico del sector salud. Y luego de un debate se ha definido ya el tema de la eliminación del metro de distancia. Eso va a permitir que los alumnos tengan un aforo en sus aulas del 100% y que no es una medida ya de restricción en ninguna institución educativa. ¿Por qué? Porque queremos garantizar el 100% de presencialidad. Lo que sí es un componente adicional es el compromiso de que los maestros se vacunen al 100%. Nosotros no tenemos problemas porque ahí hemos alcanzado cifras ya cercanas al 100%. Y lo que sí nos comprometemos con el sector salud es el tema de seguir colaborando para que las instituciones educativas sean centros de vacunación. Es decir, que
al margen de la situación irrestricta de la asistencia, conjuntamente con los padres de familia y con los propios estudiantes, con el personal directivo, auxiliar y personal administrativo, logremos esa estadística que nosotros consideramos tiene que ser parte de la política que el sector salud está enarbolando en el sentido de tener mejores estadísticas referidas a vacunación. Otro dato importante es que nosotros ya en el sector educación vamos a emitir el protocolo complementario. Inmediatamente se emita lo acordado hoy día y se convierte en normativa, nosotros vamos a plantear un complementario que permita fijar el liderazgo fundamentalmente del director de la institución educativa. Es importante ese rol para garantizar estos dos aspectos fundamentales de la política actual de la gestión, priorizada, vacunación y seguridad en las instituciones educativas. Reitero, se ha eliminado el metro de distancia en todas las instituciones educativas en las aulas, por lo tanto, la presencialidad tiene que ser el 100%. Yo agradezco, reitero, esa buena disposición. Y complementariamente quiero informar de que ya se ha emitido también la norma de reasignaciones de docentes, reasignaciones y permutas de docentes, que era una norma y una aspiración de los docentes en el sentido de tener mejores oportunidades de desplazamiento. Ahora con esta norma se va a permitir reasignar al 100% de docentes en forma escalonada, es decir, se reasigna un profesor y la plaza vacante que deja puede permitir reasignar a otro profesor y la que deja el tercero puede ser cubierto también. Ubicada todas las plazas, iniciamos el proceso de nombramiento, que quiere decir que cubierta todas las plazas, las que queden, van a ser ofertadas a los docentes que en una convocatoria de nombramiento estará en los próximos días también ustedes conociendo la normativa del caso. Entonces son decisiones importantes y que seguro el señor ministro del sector salud va a complementar también en el entendido que aparte se ha tomado otras decisiones también. Muchas gracias. Sí, me comunican que no se ha escuchado bien esto del uso facultativo de las mascarillas en lugares abiertos al público, ¿no? Se ha acordado que en aquellos lugares en donde se ha vacunado con las 3 dosis, el 80% o más, el uso de la mascarilla es facultativa. El que desea lo usa, el que desea no lo usa, en los lugares abiertos al público, ¿no? También se ha acordado el regreso no obligatorio de todos los servidores públicos al trabajo presencial, en aquellos lugares, repito, donde se han vacunado ya más del 80% de la población con las 3 dosis. Deben regresar, ¿no?, al trabajo presencial porque es necesario atender al público debidamente, lo cual es dificultoso con este trabajo a distancia. Quizás el señor ministro de Salud quiere decir algo, por favor. Muy buenas tardes, señor Premier. Sí, ya el señor Premier antes sí hoy lo ha dicho. Se está quitando la restricción de la mascarilla en los lugares públicos. En los departamentos, los cuales hayan pasado el 80% en su tercera dosis, los cuales tenemos a Lima Provincias, Ica y Ancash. Son los que han superado esto, los cuales en lugares abiertos van a poder ya usar las personas que lo deseen, las mascarillas. Callao también está dentro de la lista. También hacerles de conocimiento que ya en las reuniones que hemos tenido con el Colegio Médico y con la Federación Médica se han tomado muchos acuerdos del cambio de grupo ocupacional, el cual ya hemos firmado el documento, con lo cual hay un grupo de profesionales que van a ascender. Muchos de ellos pasan a la carrera médica, otros a enfermería y puedan cumplir y desempeñar sus funciones como tal, que hasta el momento no lo podían realizar. Eso ya en coordinación con el ministro de Economía, el día de ayer se ha tomado la decisión y eso ya está en proyección. En el transcurso de esta semana se debe estar efectuándose todo el cambio de grupo ocupacional. Gracias.
señor Premier, señores periodistas, para complementar brevemente la información que a inicio de esta presente conferencia hizo el Premier respecto al sistema de balizaje o el sistema de luces que corresponde a ciertos aeropuertos del interior del país como Jauja, Ayacucho, Jaén, Juliaca, Cajamarca. Vamos a, por acuerdo de consejo el día de hoy, estamos convocando para el día de mañana al presidente de Corpa para que, de acuerdo a las posibilidades presupuestales, podamos establecer un cronograma y la priorización de los aeropuertos. Creo que es importante anunciar para el interior del país que a través de la unidad ejecutora de Provías descentralizado, atendiendo a que ya empieza el periodo de estiaje, es decir, las lluvias empiezan ya a disminuir, se va a empezar con la ejecución de los proyectos que se tiene a nivel de mejoramiento, conservación y mantenimiento de vías vecinales a través de los convenios que se tienen con las municipalidades y con los gobiernos regionales. Del mismo modo también el mismo sistema se aplicará con Provías Nacional respecto a las vías nacionales. En ese sentido, señores periodistas, consideramos de que como parte de la reactivación económica, el reinicio de estas obras, de estas ejecuciones, va a generar un impacto económico que va en beneficio naturalmente de las regiones. Gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, si bien es cierto este tema no se ha tratado el día de hoy en Consejo de Ministros, pero creo que es un espacio importante para comunicar al país un asunto que está generando varios titulares, hay mucha información suelta. El año pasado que asumimos la cartera de trabajo, dimos a conocer cuál era nuestro plan de trabajo. Dentro de este plan indicamos que una de las iniciativas de la cartera iba a ser la propuesta del Código de Trabajo. El mismo que iba a tener 4 fases. La primera fase es el código per se, el articulado. La segunda fase es la fase de socialización. Y eso es justamente lo que se emitió el 13 de abril. La socialización. Y esta prepublicación del anteproyecto del Código Laboral es para que todo el país, tanto los gremios empresariales como las centrales sindicales, como ustedes, amigos, pueden hacer sus precisiones. El Perú nunca ha tenido un código de trabajo. Eso es importante indicar. Todavía tenemos una fase 3 y tenemos una fase 4. El día de anteayer, disculpen, me reuní con los gremios empresariales a fin de entregarles a ellos, en el mismo proceso que se hizo con las centrales sindicales, el código para que en un plazo de 20 días puedan dar las precisiones. Vale indicar que de los 463 artículos del código, cerca del 40% ya ha sido socializado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Se ha quedado con los gremios empresariales, además, que vamos a instalar nuevamente el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para que este debate sea amplio. Pero les pedimos a todo el país, al país que nos está viendo, la importancia de tener un código de trabajo. No es posible que porque las cosas se hayan manejado toda la vida como muy normal, ahora que se presente como un tema de responsabilidad social, un cuerpo normativo que nos permita legislar en materia laboral, simplemente se le diga que no sin antes haberlo socializado. Yo sé que soy objeto de interpelación, como muchos ministros, pero debo de indicar algo. Creo que durante un proceso electoral bastante reñido, que hasta ahora sectores no logran, de todas formas, no logran hacer una conciliación real, se buscan muchas formas para no dar cambios en el país. Y el Perú necesita cambios, el Perú necesita reformas. Y estas reformas tienen que ser a través del diálogo.
Entonces, no se puede esperar que el statu quo sea siempre el mismo. Producto de este diálogo tiene que ser justamente reformas en diferentes sectores, y a eso no puede estar exento las reformas en materia laboral. Si quieren realizar la interpelación es un hecho jurídicamente constitucional, también lo estipula el reglamento. Y nosotros responderemos, pero sobre todo responderemos a la sociedad, porque consideramos que el Perú merece saber técnicamente por qué son importantes las reformas en cada sector del gobierno. Bueno, eso básicamente sobre el anteproyecto del Código de Trabajo. A continuación realizaremos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Iniciamos con Sofía Gallegos de TV Perú. ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. Sofía Gallegos de TV Perú Noticias. Con relación al uso ya no obligatorio de las mascarillas, es necesario saber desde cuándo ya se iniciaría, es la gran interrogante de la población. Y la segunda pregunta es, de aprobarse esta ley de castración química para violadores en el Congreso de la República, si nos podría detallar, sabemos en qué casos se aplicarían, pero si podría dejar claro en cuanto a delitos y penas por la cual justamente nosotros acudimos a que se apruebe este proyecto. Sí, en cuanto a este acuerdo, ¿no?, sobre el uso facultativo de las mascarillas, ¿no?, si el decreto se publica hoy día en la tarde, entrará en vigencia a partir del día de mañana, y si se publicara mañana, a partir de pasado mañana, porque toda norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. En cuanto a la castración química, ¿no?, el ministro de Justicia puede contestar. Si el Congreso aprobar este proyecto, hemos dicho es una propuesta que tiene que ser debatida, tiene que ser analizada en ese espacio de producción normativa. Por mandato constitucional, la producción de normas o la fuente de producción normativa es el Congreso de la República. Si esto fuese así, la propuesta es para los artículos 170, delito de violación de la libertad sexual, tipo base, para los artículos 171, 172, 174, donde esté el delito de violación en incapacidad física para resistir, violación de personas en estado de dependencia. ¿Y por qué no el 173 y 173A? Porque el 173 y 173A tiene pena de cadena perpetua, ¿de acuerdo? Es para aquellos delitos de violación de la libertad sexual con pena determinada, porque implica que en un determinado tiempo de ejecución de la pena, el condenado egresará del penal. Y al egresar del penal, la pena accesoria es justamente la propuesta de tratamiento médico especializado de inhibición de la libido, como se ha planteado. Además, esta norma va sujeta a un reglamento, y en ese reglamento se están estableciendo importantes medidas que deben activarse de prevención: salud mental, educación sexual, un registro nacional de agresores sexuales, entre otras medidas que son importantes y que con el Ministerio de Salud también las hemos coordinado el día de ayer en una mesa de trabajo, como el tener un psicólogo por cada centro educativo, entre otras. Es decir, no solo se trata de aspectos punitivos solamente, sino de medidas preventivas. Entiéndase además que se ha dicho, por ejemplo, que esta medida estaría en contra de algunos tratados internacionales de derechos humanos porque vulneraría los derechos fundamentales. Y la pregunta aquí en voz alta es: ¿derechos de quién? ¿Derechos de quién? ¿Derechos del delincuente o derechos de la víctima, menores de edad vulnerables que no tienen la posibilidad de resistir y defenderse ante un ataque? Eso es lo que queremos que se discute en el Congreso de la República. He señalado en voz alta que hay que quitarnos los vendajes, hay que dejarnos de populismos y debatir lo que resulta necesario para frenar estos ataques nocivos contra nuestra niñez, que pueden ser nuestros hijos. La siguiente pregunta es de Andrea Mezquita de RPP.
Muy buenas tardes, ministros. Quería justamente incidir un tema porque queremos saber si se ha tomado en cuenta con respecto al presupuesto que debe implicar justamente tener este proyecto de ley, ¿no? Ya implementarlo, ¿no? ¿Cuánto dinero se necesita para implementar la castración química? Actualmente, si es que usted lo puede especificar, cifras, por favor, con respecto a esto. Y si están, como usted indica, dispuestos a no respetar al menos los derechos, ¿no?, de estas personas, están dispuestos a salirse del Pacto de San José, ¿no? Queremos saber también su posición. Y si nos permite, por favor, Premier, con respecto o también a esto de no utilizar, ¿no?, la mascarilla en espacios públicos. Si bien estamos en un espacio cerrado, ¿no?, vemos que algunos ministros utilizan la mascarilla y otros no, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay con esto? ¿También se va a implementar de repente en espacios cerrados o qué criterios se están utilizando? Gracias. Y la mascarilla es con el propósito, ¿no?, de poder comunicarnos esto mejor. El uso facultativo solamente es en espacios abiertos al público y en lugares donde se haya vacunado la población con las 3 dosis en más del 80% ya. Sí, en realidad hacemos esto porque nos permite comunicarnos mejor. Yo también me quito la mascarilla por ello. Además, creo que todos los que estamos aquí estamos con las 3 dosis. Eso implica un acto de confianza recíproca, de tal forma que va con las medidas que hemos adoptado. Lo segundo es respecto al presupuesto. El presupuesto, entiéndase que va a ser calculado según el índice de condenas por violación de la libertad sexual que será contemplado en el reglamento. Estimamos que en promedio, según la dosis que nos recomiende el Ministerio de Salud, es un promedio de más de 2 millones de soles, porque hablamos de que la dosis, según los estándares internacionales, es cada 6 meses. Segundo, esta es una pena accesoria a la pena principal que se aplicará una vez que se cumpla la medida o la pena privativa de libertad, que es pena principal, al egresar el condenado del establecimiento penitenciario, ¿no? Con respecto a que si nos vamos a desvincular del Pacto de San José, eso no es así, porque solo es posible la desvinculación del Pacto de San José si es que estuviéramos postulando pena de muerte. Y la pena de muerte implica denunciar al Pacto de San José para entrar al proceso previo de 1 año de desvinculación. En este caso es una modificación al Código Penal que va acompañada también de la modificación del artículo 368 del Código Penal, que aquel que no cumpla obligatoriamente post-condena de esta medida incurrirá en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, como se hizo para los casos de los que incumplen una medida de protección por violencia familiar. De tal forma que la pertinencia en la técnica legislativa está acorde a la Constitución y a la ley, y las razones están expuestas en el proyecto que se está elevando al legislativo para su análisis y discusión. A continuación, la pregunta de Katia Gutiérrez de Canal N. Buenas tardes a todos los ministros. Yo le quería consultar al Premier Aníbal Torres respecto a algunas declaraciones que dio sobre el cardenal Barreto, a quien usted calificó en una exposición que hace ante unos jóvenes como miserable y defensor de la derecha. Y le consulto porque la Conferencia Episcopal acaba de enviar un comunicado rechazando estos insultos vertidos por parte de usted al cardenal Pedro Barreto, y yo quería saber si se ratifica en su declaración. En todo caso, ¿qué le tendría que responder a la Conferencia Episcopal? Muchas gracias. Muy bien, fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, ¿no? Y entonces dije, tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo o algo así. Que es un dicho popular, que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima,
no se acuerda el nombre de la persona y dice tan miserable puede ser esta persona que no me acuerdo ni siquiera su nombre. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender, ¿no? Yo también he hablado con el cardenal en días anteriores, ¿no? Nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas, ¿no? Y claro, esa situación me preocupa. Pero también ha habido otra declaración mía sobre el acuerdo nacional. Tenemos que ser francos, ¿no? Sobre todo eso. Y precisamente decía eso, no pensé que me iban a preguntar sobre esta pregunta anterior, pero sobre el acuerdo nacional sí decía, pueden preguntar, entonces voy a llevar una prueba. Yo hablo con pruebas. Aquí tengo el acuerdo nacional, en su sesión 131, que dice, Acuerdo Nacional presentó los consensos por el Perú, varios consensos. Uno de ellos, que dice, avanzar hacia un mayor equilibrio de poderes, eliminando la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y sustituirla por el juicio político, eliminar la cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza facultativa. Es el acuerdo nacional. Acordaron esto, pactaron esto, ¿y quién dijo algo sobre esto? ¿Quién exigió, no, para que se modifique en el Congreso de la República la Constitución en este extremo? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿y de qué sirve el acuerdo nacional? El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al inicio de nuestra gestión, cuando era ministro de Justicia, un proyecto de ley sobre reforma de la Constitución para reducir a su mínima expresión estas dos figuras a que se refiere el acuerdo nacional. O sea, la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza. Hasta este momento no se ha puesto en debate. ¿Ha habido alguien que ha dicho, pongan en debate ese proyecto de ley? ¿Ha existido alguien, no, del acuerdo nacional que haya dicho, pongan ese proyecto en debate y apruébenlo, porque eso fue un acuerdo del, valga la redundancia, acuerdo nacional? No ha habido nadie y eso no se ha debatido. Y claro, en el Congreso, bueno, es su facultad, han debatido y aprobado la reducción a su mínima expresión de la cuestión de confianza, ¿no? Y eso lo he dicho varias veces. Pero esa es la verdad, así es que no se sorprendan, pues habrá que decir alguna vez la verdad, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta es de Juan Carlos Portilla, de Latina. Buenas tardes, ministros, ¿cómo está? El ministro Serna, en el tema educativo, el retorno a la presencialidad, es decir, al 100% de aforo, quiere decir que se va a dejar de lado las modalidades virtuales que se están dando en este momento. ¿Y cuándo podrían volver los desayunos escolares? En fin, estamos en una emergencia alimentaria y los centros escolares eran un lugar importante para que los alumnos, los niños reciban alimentación. Y una última, de repente, si me permiten, la declaratoria de emergencia en Moquegua, que implica, señalan, restituir el principio de autoridad, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Va a ir la policía? ¿Van a ir las Fuerzas Armadas? Gracias. Bueno, la última parte, comencemos por contestar la última parte. Se declara en estado de emergencia. Hemos agotado todas las posibilidades de diálogo. Ya no es posible soportar más que la gente esté allí sin agua,
que los colegios, 4 colegios no estén funcionando por la falta de agua, que el hospital no funcione precisamente por la falta de agua, que la empresa minera no pueda trasladar su mineral. Ustedes saben, la política que sigue este gobierno es clarísima, lo hemos dicho desde el inicio. Economía social de mercado, libre iniciativa privada. La iniciativa privada nos interesa porque nosotros tenemos que incrementar los puestos de trabajo. ¿Y cómo se incrementan los puestos de trabajo? Se incrementan precisamente con la inversión privada. También, por supuesto, con la inversión pública, por eso es que ahora estamos incrementando la inversión pública. Hay una mayor y va a haber una mayor ejecución del presupuesto con ese objetivo, ¿no?, de crear más puestos de trabajo que necesita nuestra población. La doctora va a completar la otra parte de la pregunta. Sí, para hacer la precisión al señor periodista de Latina sobre la declaratoria de emergencia. Indiqué hace un momento que nosotros, una comitiva del Ejecutivo, había ido a la comunidad de Tumilaca, Tala, Coscore, ¿no?, el día domingo 10 y el día martes 12 de abril. Estuvimos in situ, justamente propiciando el diálogo. Que se entienda que la declaratoria de emergencia no es acabar el diálogo, ¿sí? Lo que sucede es que cerca de 60 días tenemos en el campamento de Botiflaca a aproximadamente 5.000 personas aproximadamente que no tienen agua, porque se cerró la válvula de agua que se encuentra en la comunidad, que está a 1 hora del campamento. Entonces, entenderán ustedes que en el caso de los trabajadores les anunciaron informalmente la empresa para la cual ellos trabajan una probable suspensión perfecta de labores. Entonces, los trabajadores, y entiendo yo que deben de tener ustedes también conocimiento, se han manifestado y han hecho se han reunido con miras a ir hacia la comunidad. Un aproximado de 5.000 personas que se dirijan a la comunidad con 470 comuneros, ¿qué creen que se puede ocasionar? Un enfrentamiento. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que proteger la integridad, porque no podemos discernir entre que unos peruanos y otros, todos somos peruanos. Tenemos que salvaguardar la integridad tanto de los hermanos comuneros, que pueden estar en sus 13, el tema de las razones, motivadas o no, pero tenemos que protegerlos a ellos y tenemos que proteger a los trabajadores. Entonces, las medidas que se tomen son de acuerdo a lo que se indique el tema de operaciones del Mininter. Reitero, la declaratoria de emergencia es para proteger la integridad de los comuneros y de los trabajadores. Por supuesto que la restitución y el principio de autoridad es sumamente importante, pero no podemos nosotros en estas circunstancias causar un probable enfrentamiento, ¿no? Básicamente ello. Bien, respecto a la pregunta sobre educación, hay que precisar que en zona rural de todo el país, las clases ya han estado al 100% en forma presencial. Teníamos problemas en zona urbana, en los colegios donde por crecimiento de la meta de atención se había subdividido en grupos y por eso que el maestro en su jornada laboral tenía que atender 2 grupos distintos y preparar una sesión de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje para 2 grupos y eso causaba problemas porque tenía que adoptarse la semipresencialidad. Estoy hablando de los colegios grandes. Entonces eso ya queda descartado ahora porque no hay restricción. El tema del aforo y el tema de la restricción del metro de distancia se está quitando. Pero lo que sí vamos a estar vigilantes, y ahí yo quiero agradecer y felicitar la forma como se organiza la institución educativa, la comunidad educativa, porque es la sección, es el aula que conjuntamente con los estudiantes tienen sus comités de atención y de vigilancia permanente. La información de los delegados de aula, de los docentes de aula, de los coordinadores, de los subdirectores, de los directores, permite una atención inmediata y reaccionar ante un hecho. Hemos pasado, ya estamos en un mes de trabajo
y no tenemos muestras de haber tenido un incremento de contagio. Esa nos da seguridad, y por eso yo agradezco al equipo de salud también por haber respaldado esta decisión, porque justamente permite trabajar con tranquilidad, pero nosotros no podemos descuidarnos y que vamos a estar alerta y cuando se presentara un hecho focalizado, actuaremos focalizadamente también. Mañana pasado sacamos el protocolo sectorialmente, tomando en cuenta el protocolo del sector salud, y ahí haremos las precisiones, haremos las indicaciones para que la seguridad, la vigilancia sea permanente y que vamos a estar en permanente monitoreo por parte de las UGEL y las direcciones regionales de educación. Garantiza esta decisión el 100% de presencialidad en todas las instituciones educativas públicas y estoy seguro también en las privadas. Respecto a la alimentación, nosotros, cuando digo nosotros estoy refiriendo a la gestión del Poder Ejecutivo, a través del MIDIS, otorgamos la alimentación a inicial y primaria y a un grupo de secundaria. El planteamiento del presidente de la República ha sido que también se atienda en forma completa a lo de secundaria. Lo que estamos allí entregando en este momento crítico, se ha entregado productos, es decir, no se preparaban los alimentos en la escuela. Más adelante iremos dando pasos y seguro volverá esa práctica conjuntamente con los padres de familia de preparar los alimentos y garantizar desayuno y almuerzo para el caso de los estudiantes. Eso vendrá en los próximos días. Nosotros estamos en permanente trabajo con salud, con nuestro equipo técnico también y con ese enfoque territorial porque hay que entender que el país es diverso y seguro que habrán focos y centros pilotos donde avancemos más rápido y otros donde avancemos un poco lento, pero la idea es caminar y alcanzar ese objetivo como meta, ¿no? Gracias. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación. Muy buenas tardes.